Saludos cordiales. Damos gracias a Dios por un nuevo programa. La bendición de la Santísima Virgen María y el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, nuestro futuro santo paraguayo. Estamos nuevamente en este programa en comunicación con todos ustedes para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, nuestro compatriota, el sacerdote Julio César Duarte Ortellado. Vamos a elevar esta oración pidiendo por la pronta beatificación de nuestro siervo de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El siervo de Dios se comunicaba con su feligresía con un lenguaje simple, siempre fue muy amable y sus homilías, sermones y conferencias lo hacía en un lenguaje simple y era fácilmente entendidos por los feligreses. Y también el Pai Julio se caracterizaba por su sano patriotismo. Él era un gran patriota, amaba mucho la tradición, la costumbre, el idioma guaraní. Oye, ponerla Pai Julio la guaraní posiblemente en la mayoría de los casos oye comunicar con la gente de las diferentes comunidades a través del idioma guaraní, porque la campaña con la guaraní fácil veo y la ya entendés agua. La guaraní es idioma pues cucubé añandebe como paraguayo, entonces Pai Julio oye poner la guaraní o Julio añande idioma guaraní ahí. Upecha hombre ucoaco libros criacue monseñor mercados a país. Bueno, GIPB de que él era un gran patriota, tenía un sano patriotismo y se preocupaba mucho por el bienestar de la comunidad. No solamente por la actualidad de la población de su comunidad, sino preocupada por el bienestar de su gente, de las familias. La Pai Julio y la gente cuera hoy coporá o caruporá o vapojanguá o ya tendejanguá se cuera asíramo upecha la Pai Julio hoy cola y gente cuera pa ume oye elegí como primer presidente de la comisión de fomento, primer presidente de la comisión de fomento de trabajo. Hoy preocupado ahí por el bienestar de su comunidad, Upeisarupi, Getamba Oyapo, Pai Julio Oyapo hospital, y Betty hospital neponaba, Juan TVP hospital o funciona pona y treí, Oyapo Tupao, Oyapo ahí hogar para niños pobres, Oyapo oratorio, puentes. O sea, sí, fue un sacerdote que siempre vivió y convivió con las necesidades de su comunidad. Y eso se resalta mucho en este libro que habla de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado.
Él todo fue un ejemplo de entrega a su comunidad. Fue una persona accesible, realmente que vivió el día a día con su pueblo. Por eso existe este recuerdo tan hermoso y sí, este cariño y este amor hacia el presbítero, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Hortellado. Bueno, en el próximo bloque vamos a ir hablando de las virtudes del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Hortellado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vigésimo-cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones.
estamos de vuelta para seguir hablando acerca de las virtudes del siervo de Dios, nuestro muy querido compatriota, el sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y nos cuenta este hermoso libro de que el padre Julio era de una piedad muy sólida, era un sacerdote de mucha oración, de mucha entrega, y también una de sus virtudes era la visita al Santísimo. Permanentemente el siervo de Dios, el presbítero Julio César, estaba en el sagrario frente al Santísimo, que le ayudó muchísimo para ir fortaleciendo también su fe y aumentar su espiritualidad. Él tenía los jueves destinados para compartir esa adoración al Santísimo con toda su feligresía, los jueves eucarísticos. Y particularmente él todos los días estaba frente al Santísimo para rogar por su propia vida espiritual y también para rogar por sus feligreses, por su comunidad. También hablan mucho de la pureza de su vida. El padre Julio César estaba totalmente apartado de las cosas del mundo. Él era una persona entregada a las cosas de Dios y alejada de toda tentación o de todo confort que el mundo pudiera ofrecerle. Era una persona muy humilde, muy entregada a Dios y amaba mucho la pobreza. El siervo de Dios, el presbítero Julio César, venía de una familia acomodada. Sus padres tenían recursos económicos importantes y podía haberles brindado una habitación confortable, de primer nivel, pero para Julio no importa upea. O rechazar la lujo, la comodidad, o vivir pobremente. Amaba la pobreza y con libro, oye, por la comentario acerca de su forma de ser. Era un sacerdote muy sencillo y era también un sacerdote muy caritativo. Le daba una parte que él a su padre relativo a la caridad y el rechazo a la riqueza. Su caridad. En su carta escrita desde Roma a su querido papá el 13 de julio de 1927, hace esta impresionante declaración. Y le dice así a su papá en su carta: y no te has equivocado, papá. Yo no seré rico. Tengo un odio mortal al oro, pero lo poco que tenga será para mis hermanos. Partiré mi pan, cortaré mi ropa, más aún moriré de hambre y me quedaré sin manta, si ellos se encuentran en la miseria. Pero sobre todo les daré el alma, les daré la vida que no muere. Dios, el Dios de la misericordia, ha querido, papá, que yo fuera la salvación de nuestro hogar. Qué linda carta, qué linda confesión, extraordinaria espiritualidad, qué gran santidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César, que le hace a su padre una declaración de su convicción hacia la caridad y su entrega a Dios. Le dice a su papá: papá, vos tenías razón. Por lo visto que hablaban con su papá acerca de los bienes materiales, y le dice él: papá, vos tenías razón, porque yo
odio al oro, dice. Y lo poco que tengo voy a compartir con los pobres. Cortaré mi ropa, mi pan. Es también una especie de San Francisco de nuestros tiempos. San Francisco de Asís también era así. No quería ropa, no quería riqueza, no quería nada. Y el siervo de Dios, el Pai Julio, también amaba mucho la pobreza y llevaba una vida muy austera. ¿Y qué le decía a su padre en su carta? Que no solamente partiría las cosas materiales, lo poco que pudiera tener, compartirá con los pobres. Le dijo, le daría algo más importante a la gente: la vida, la salvación del alma. Le iba a entregar a Dios, a su pueblo, a su comunidad. Y eso era lo más importante para el padre Julio César. Y realmente es así. Lo más importante es la presencia de Dios en nuestra vida, la salvación de nuestra alma, porque todos sabemos que esta vida es pasajera y se acaba pronto. Y en algún momento vamos a ser llamados para comparecer ante el altar del Señor. Y esa era la preocupación del padre Julio, del siervo de Dios: prepararle a su comunidad, prepararle a sus feligreses para ese momento culmen, como se suele decir, para el momento final y para el momento definitivo del ser humano, cual es la de estar en la presencia del Señor. Y ese era el trabajo del padre Julio: preparar el alma de sus feligreses por encima de lo material, para que el día en que llegue ese momento del encuentro definitivo con el Creador, sus feligreses estén preparados para compartir el reino con nuestro Creador celestial. Bueno, estamos llegando a el segundo bloque, muy emotivo realmente conocer y poder entender y transmitir también a nuestro pueblo lo que fue el pensamiento y el accionar del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito
Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Estamos de vuelta en este último bloque. Pasa rápido el tiempo. Bueno, siempre el tiempo es así, pasa rápido cuando hablamos de cosas hermosas, como lo es la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y acá el Monseñor Mercado describe la vida interior del siervo de Dios del país Julio. Y dice así en su carta Monseñor Mercado: el padre Duarte vivió en íntima unión con Dios, no perdiendo jamás ese recogimiento interior que es gozo ordinario de las almas santas. Este estado permanente del alma con Dios es aún más admirable y meritorio por ser más difícil, tratándose de un sacerdote que debe vivir en el mundo, marchar con el mundo, aunque no como el mundo. Qué linda descripción hace el Monseñor Mercado, porque justamente es eso. El siervo de Dios, el padre Julio César, como lo sabemos, no solamente se dedicaba y se entregaba a la formación espiritual en sus feligreses, sino también acompañaba sus necesidades sociales. Y entonces el Monseñor Mercado dice que el padre Julio nunca perdió su espiritualidad, nunca descuidó su vida interior, a pesar de que estaba mezclado con el mundo, porque él marchaba con sus feligreses buscando conquistas sociales y obras, en fin, y otras necesidades del mundo. Pero a pesar de eso, nunca perdió su vida interior, su espiritualidad. Marchó con el mundo, pero no como el mundo. ¿Qué significa eso? No marchar como el mundo, sino él marchaba siempre como un apóstol de Dios, con los valores de Dios y no con los valores del mundo, que muchas veces son lastimosamente antivalores. Bueno, y en fin, así nos describe el Monseñor Mercado la vida ejemplar del siervo de Dios del padre Julio. Y dice en este libro que él constantemente llevaba una vida de mortificaciones. Consideraba que la mortificación era uno de los medios indispensables para conservar y acrecentar la vida interior. No llevaba nunca el padre Julio una vida cómoda, al contrario, él se sacrificaba mucho, porque eso también, esos sacrificios que él se imponía también acrecentaba su vida espiritual. Y habla otra de las características del padre Julio, cuál es su acción en el confesionario.
pero donde mejor ejercía su noble misión de apóstol en la dirección espiritual de las almas era en el tribunal de la penitencia. Allí se reveló su genio de confesor. Bueno, esa es una virtud, la de ser un buen confesor o un gran confesor. Uno de los grandes confesores de la Iglesia Católica fue el Padre Pío. La característica del Padre Pío es la de haber sido un gran confesor, un confesor incansable. Y bueno, nosotros podemos decir que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, también era un genio en el confesionario. Confesaba durante horas y horas. Nunca se cansaba y nunca se levantaba del confesionario hasta que todos los feligreses llegaran a recibir el sacramento de la reconciliación, el perdón de Dios a través de esa confesión. Y el Padre Julio se destacaba por su generosidad y por su entrega, porque lo que él más quería era la salvación de las almas. Y no abandonaba nunca a un feligrés que necesitaba de esa confesión. Especialmente a los enfermos, le visitaba mucho en su lecho de enfermo para llevarle la palabra de Dios y ese perdón que siempre uno necesita para estar preparado para el encuentro final con el Señor. Y acá nos cuenta en este libro que el siervo de Dios, el Padre Julio César, era un genio como confesor. Le perdonaba, lógicamente, Dios del que perdona los pecados, pero a través de este sacerdote la gente se sentía, pero contento, feliz, salían del confesionario renovados, como una nueva persona. Esa era una de las características que tenía el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Todavía en los siguientes programas vamos a ir hablando de las innumerables virtudes del siervo de Dios, nuestro sacerdote paraguayo, el futuro santo del Paraguay, el nuevo santo del Paraguay próximamente, el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en contacto a través de este programa, a la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, y al siervo de Dios que siempre nos acompaña en esta programación. Nos veremos, si Dios así lo permite, en un próximo programa.